Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Medianoche. Comenzamos contándoles que las fiestas no paran durante la pandemia. En Las Condes, 7 personas fueron sorprendidas en el departamento de un apart hotel. Uno de ellos escapó rompiendo las barreras del edificio. Una secuencia desesperada, un hombre que intentó arrancar para evitar una nueva sanción. Las Condes, avenida Kennedy, una denuncia por ruidos molestos de los vecinos de este edificio llevó a la Fiscalización de Seguridad Ciudadana. Eran 7 personas que estuvieron de fiesta varios días en un departamento arrendado como apart hotel. Yo te diría que lo peor es el no respetar el tema sanitario, el invitar a amigos o personas a reunirse, entendiendo que estamos en una situación súper complicada. 68 sumarios por fiestas en Las Condes, gente que no entiende nada, menos esta persona, uno de los fiscalizados, quien pidió permiso para ir a buscar sus documentos al automóvil, descuido que aprovechó para huir. El motivo: ya tenía antecedentes por infringir el toque de queda. Tenemos algunos antecedentes para hacer las denuncias respectivas. Tomamos contacto con la Fiscalía personalmente. De hecho, tuve que hacerle el quite, porque venía a mucha velocidad y pasó por entre medio de esas 2 barreras. Otras 2 participantes de la fiesta insultaron a la seguridad municipal luego de ser fiscalizadas y multadas por ruidos molestos. Vine a atender un hueón. Es agua. Efectivamente nos encontramos con que había 7 personas que habían arrendado el departamento, algunas habían llegado recién, había escort también contratada. En la mayoría de ellos hay un antecedente en común: el rango etario de quienes participan. Son personas que no superan los 30 años, en su gran mayoría un rango etario entre los 20 y 25 años, quienes son los asistentes. Cierto gusto por la adrenalina frente al quebrantamiento de ciertas normas. Pese a las duras sanciones, hay preocupación por este tipo de eventos que no terminan. Providencia con más de 1.600 reclamos por ruidos molestos y Santiago Centro casi 4.000 solo el último mes. Llamado también a la ciudadanía que denuncie, es fundamental la denuncia. Por eso que vamos a ser muy duros en fiscalizar y en sancionar a estas personas, porque realmente tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar de los demás. Las fiestas continúan, el desorden y el descontrol que sufren los vecinos y preocupa más que nunca a las autoridades. Aunque la pandemia está lejos de ser controlada, se ha visto una leve mejoría en algunas cifras según el gobierno. Sin embargo, el llamado de las autoridades es a no bajar los brazos. Los aplausos siguen siendo a cuentagotas. Es cierto que varios ya le ganaron al COVID, pero Chile todavía no. Eso sí, algo de optimismo entregan algunas cifras. Voy a repetir algo que hemos estado diciendo con mucha prudencia. Hay una muy, pero muy leve mejoría. Los brazos aún no están para bajarlos. La leve mejoría que dice el ministro tiene que ver con el 14% menos de nuevos casos confirmados a nivel nacional en la última semana respecto de la anterior. La meta, en todo caso, sigue estando bien lejos. El último reporte contabiliza 172 personas muertas y 4.648 casos nuevos. Y la positividad de los exámenes de PCR también ha bajado, ha disminuido. Esa es otra señal de leve mejoría. Y no bajar los brazos tiene que ver con lo que se apreciaba a media mañana entre estos vecinos que llegaron a la municipalidad de Renca, donde la distancia social casi no existía. Me preocupa bastante, pero ¿qué hago? ¿Qué hago encerrado en mi casa si no tengo nada? Aquí uno arriesga la vida por venir a pedir cualquier cosita para el hogar de uno. Renca tiene 859 casos activos de coronavirus. Eso es un 11% más de lo que arrojó el último informe epidemiológico. Esta fue una de las comunas que más aumentó sus casos contagiantes en la región metropolitana. De hecho, la mayoría logró bajar esas cifras. Y sabemos que no son las personas contagiadas, los equipos APS pueden hacer el estudio de contactos que nos permite aislar también a las personas que han tenido contacto estrecho. Esto ya no es Renca, es Pudahuel, aunque el problema del distanciamiento social se repite. Aquí la fila es para entrar a un banco. Sí, porque dijeron que supuestamente 1 metro y aquí no estamos ni 20 centímetros juntos. Yo todas mis licencias tengo que partir a cobrarlas, entonces es riesgoso para la gente. Pudahuel es otra de las comunas que subió sus casos activos. De 922 pasó a 929 según el último informe epidemiológico. Es un aumento de un 1%. ¿Por qué crece entonces los contagios? Porque en las comunas como la nuestra existe mucho hacinamiento,
mucha gente allegada. Por favor, dijimos desde hace mucho tiempo atrás que necesitamos una residencia sanitaria. El mismo informe epidemiológico arroja que las comunas con más casos activos son Puente Alto, Maipú, La Florida y Santiago. Precisamente en las últimas horas las autoridades y fuerzas de orden lograron la detención de 112 personas infringiendo la cuarentena total en la región metropolitana. El presidente Sebastián Piñera recorrió el buque Sargento Aldea de la Armada que presta servicios de salud para descongestionar la red asistencial en tiempos de pandemia. Por fuera una embarcación frente a los cerros de Valparaíso. Por dentro un centro de salud, pabellones, equipos médicos, profesionales que forman parte de este hospital flotante. Un apoyo para enfrentar la pandemia a la red asistencial. Todas las personas que no se pueden realizar sus operaciones por el tema del coronavirus puedan tener resolución en este momento. Los pabellones cuentan con todas las capacidades para realizar intervenciones quirúrgicas, las mismas que se realizan en los hospitales del servicio público. El buque multipropósito Sargento Aldea de la Armada llegó a Valparaíso desde el puerto de Talcahuano, donde los especialistas realizaron 63 operaciones quirúrgicas. Eduardo Ramírez, uno de los pacientes, fue intervenido a bordo, una cirugía que tenía pendiente en lista de espera. Finalmente, el procedimiento médico fue concretado con éxito en medio de la crisis sanitaria. Me intervinieron a mí de una operación, ¿no es cierto?, que tenía anteriormente en mi pierna izquierda. Me extrajeron un tornillo, tiene los espacios físicos para poder realizar este tipo de trabajo. Imponente desde el aire, 180 metros de eslora, capacidad hospitalaria para 22 camas y 2 pabellones, altamente equipado para recibir pacientes y aumentar cobertura, que está entregando la exigida y demandada red de salud, especialmente del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. El presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a los ministros de Salud y de Defensa, recorrieron los pasillos y las salas quirúrgicas de la embarcación, donde el mandatario se refirió a la situación del coronavirus en el país. En Chile estamos experimentando una leve mejoría y estamos trabajando intensamente para que esa leve mejoría continúe en el tiempo. ¿En qué se traduce esta leve mejoría? En que han disminuido los contagios. En la última semana se produjo una reducción de un 14% en el número de contagios en nuestro país, y eso es una buena noticia. Pero esto, bajo ningún punto de vista, significa que vamos a bajar los brazos, todo lo contrario. Buque habilitado para recibir vehículos de emergencia, hospital móvil que navega por las costas del país, brindando apoyo logístico a distintos servicios de salud regionales, para atender a pacientes que esperan una intervención por complicaciones médicas no relacionadas con el COVID-19. Vamos también a otras informaciones. Luego de más de 2 meses sin nuevos contagios de COVID-19, los estudiantes de Isla de Pascua volverán a clases presenciales a partir del 1 de julio. Primero lo hará la enseñanza media y así paulatinamente el resto de los niveles educativos. Claudia se prueba su nuevo overol, mascarilla, gorro, todo listo para el retorno a clases. Este será su nuevo uniforme desde el próximo miércoles, cuando los alumnos de Rapa Nui vuelvan a sus aulas. Ya está todo dispuesto, el 1 de julio es el día. Directores de los establecimientos recibieron kits sanitarios para un regreso seguro. Están muy ansiosos en volver, sobre todo los cursos más grandes, los cuartos medios, que todos sabemos que el año es súper cortito. En marzo surgió el primer contagio importado en el territorio insular, brote que terminó con 5 casos confirmados, pero tras drásticas medidas como cuarentena y estudios de trazabilidad se logró frenar el avance de la pandemia. Tras una solicitud del alcalde se dio el vamos a un retorno paulatino de los estudiantes. De los 1.500 que son en total, el próximo miércoles solo entrarán 65. La forma como lo vamos a hacer es una forma gradual. Y eso habla en muchos sentidos, gradual, porque da la opción que los niños también puedan participar de las casas si su papá, su mamá, su papá no lo quiera enviar a clase presencial. Pero estamos listos para volver. Analizamos esa propuesta
Y en conjunto con el Ministerio de Salud se determinó que se dan las condiciones sanitarias en la isla. Quiero ser claro en señalar, esta reapertura de las escuelas está trabajándose solo en la isla de Rapa Nui, donde se dan las condiciones sanitarias y el alcalde en representación de su comunidad hizo una solicitud expresa en ese sentido. Retorno voluntario que genera desconfianza entre apoderados y el gremio de profesores que temen se genere un nuevo brote. No estoy de acuerdo que entren los niños al colegio por el tema de los vuelos charter que están llegando y pueden venir personas que pueden venir infectadas y hacerles daño a nuestros niños. Nos preocupa el que sabemos que los colegios son punto de interacción física entre las personas, de cercanía física muy alta y que pudiera generarse a partir de esto una reactivación del virus. En los próximos días se sabrá cuántos alumnos regresarán a sus aulas y cuántos apoderados preferirán que sus hijos sigan estudiando en casa para evitar un eventual contagio. Y el gobierno ordenó el abandono del país de 2 ciudadanos palestinos que protagonizaron serios incidentes en un edificio de Recoleta. Todo habría comenzado porque los obligaron a utilizar mascarillas. 2 ciudadanos palestinos que sembraron el temor dentro de la comunidad de este edificio de Avenida Perú de Recoleta. Desde estos departamentos aseguraron, cuando empezó la pandemia les pidieron a estos 2 hombres que por favor utilizaran mascarillas. No recibieron bien la solicitud, lo tomaron casi como un insulto, dicen los vecinos. Luego empezaron a actuar de esta forma. ¡Ahora! ¡Mirar! ¡Todo Chile! ¡Voy a destruir! El viernes pasado se vivió el episodio más violento. Lejos de mantener un estado de sosiego, lanzaron bidones cargados con agua, sin siquiera tener una mínima intención de ocultarse. Abolladura en el marco de la puerta, que esto fue producto de la caída de la botella de 5 litros de agua. La seguridad de mi familia era lo importante en ese momento. Yo tuve que sacar con resguardo policial a mi hija y a mi señora, ambas llorando. Yo bajé corriendo por la escalera para que me pudieran ayudar a sacar a mi familia, que estaban encerradas en las piezas. Llamaron a carabineros y ambos fueron detenidos. Fueron formalizados por daños, amenazas y receptación, pero quedaron en libertad. Ellos arrendaban aquí, los vecinos avisaron al dueño y en conjunto decidieron cambiar las chapas, pero volvieron. Al no poder entrar, intentaron pernoctar afuera del edificio. ¿Podemos conversar un segundo? No quiero hablar contigo. No soy vecino, soy periodista. No quiero nada. La misma comunidad les ofreció un hostal, pero ellos no aceptaron. Mientras continúa la investigación, el gobierno decretó una orden de abandono contra estos 2 ciudadanos extranjeros. Se encontraban en condición irregular en Chile y por lo tanto lo que corresponde es que o regularicen su situación o hagan abandono del país. Jack Abawad, palestino, efectuó declaraciones falsas respecto a su domicilio y tiene un plazo de 15 días para abandonar el país. Naim Abawad, de la misma nacionalidad, está irregular desde el 1 de marzo de este año. La Intendencia inició un proceso de expulsión en su contra. Un poco de relajo, pero nosotros no vamos a estar tranquilos hasta que terminen las medidas judiciales que están en este minuto. Llevaban 1 año y medio viviendo aquí, debían algunos meses de gastos comunes. Ese ímpetu avasallador y esa actitud extremadamente violenta terminó en que tuvieran que enfrentarse a la justicia, sumado a que ahora tendrán que ver los trámites para regresar a su país. Desde la comunidad dijeron que continúan merodeando las inmediaciones del edificio. Comenzó el pago del llamado Ingreso Familiar de Emergencia 2.0. El beneficio renovado con más recursos y más cobertura podría beneficiar a 2,2 millones de hogares. Este jueves comenzó el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia, esta vez renovado, aporte que busca paliar de alguna forma las urgencias económicas derivadas del coronavirus. Que significa esencialmente mejorar los beneficios y ampliar la cobertura. Segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Si el mes pasado fue de hasta 65.000 pesos por integrante del grupo familiar, hoy fueron hasta 100.000 por cada uno.
porque los primeros beneficiados fueron los hogares con trabajadores informales o sin ingresos. Así, por ejemplo, si en una vivienda hoy sin ingresos viven 3 personas, recibirán 300.000 pesos. Pero este aporte mejorado en el Congreso también apunta a quienes tienen ingresos o pensiones, pero no superan los 100.000 pesos por integrante del hogar. De ser así, el Estado complementará el monto. Por ejemplo, si un trabajador está acogido a la Ley de Protección del Empleo y recibe 250.000 pesos, pero tiene a su cargo a 3 personas más, recibirá 150.000 para complementar y así llegar a 400. Este grupo lo recibirá desde el 10 de julio. Quienes ya recibieron el primer pago, quienes ya lo solicitaron y por alguna razón, porque el IFE de la ley anterior era más disminuido, no fue otorgado. Esas familias tampoco requieren solicitarlo nuevamente. Están automáticamente incorporados. El gobierno busca llegar a 2.200.000 hogares en Chile, por eso llama a postular en www.ingresodeemergencia.cl hasta el 9 de julio. Pero si alguien encuentra un trabajo, ¿perderá el beneficio? Una familia que obtiene 400.000 pesos o su complemento, esto no se pierde, porque, por ejemplo, una de las personas obtuvo un mejoramiento de su condición económica. O sea, esto se mantiene durante la emergencia. Eso es muy importante para el ingreso familiar de emergencia. Quien tiene pensión básica solidaria y es mayor de 70 años, tiene derecho inmediato, automático, a recibir el complemento, lo mismo que las pensiones de básicas solidarias de invalidez. El primer paso y uno de los más importantes para acceder al beneficio es estar inscrito en el Registro Social de Hogares, de ser necesario incluso actualizar los datos. Si no está registrado, aún lo puede hacer. Limitar las ganancias de las ISAPRES es la idea que puso sobre la mesa el ministro de Salud. La propuesta sería establecer un tope máximo de utilidades y lo que se registre sobre ese monto sea utilizado en beneficios a los propios afiliados. Yo creo que hay que limitarle la ganancia a las ISAPRES. Sí, porque las ISAPRES sí que ganan mucha plata. Ya llevamos cuánto tiempo y ellos lo único que hacen es enriquecerse con este tema. Hay mucha gente que no les paga las licencias, ¿cachai? Entonces hay muchas cosas que están mal. Ojalá que se haga lo que el ministro estaba pidiendo. A menos de 2 semanas de llegar al cargo, Enrique París encendió el debate. En diálogo con los senadores de la Comisión de Salud, se mostró partidario de limitar las ganancias de las ISAPRES. Uno le puede decir a las ISAPRES, mire usted, el margen de ganancia legítimo que va a tener va a ser del tanto por ciento. Solo en los últimos 5 años, las ISAPRES acumulan utilidades que superan los 196.000 millones de pesos y aunque el 2019 cayeron un 85% respecto al año anterior, para la autoridad es necesario establecer un tope máximo. Es un negocio, sí, pero también tiene que ser justo para todos y para muchos. Un tema que el ministro abordó nuevamente este jueves, explicó que la idea es que las ganancias sobre el límite propuesto se deban destinar a beneficios para los propios afiliados. Lo que nosotros queremos repetir o asimilar es lo que hacen las mutuales, que hay un margen de esas ganancias que se dedican a la prevención, a la atención primaria, a facilitar, por ejemplo, compra de medicamentos o de vacunas que no están en el plan nacional. Una idea valorada por académicos y exministros de salud, aunque piden avanzar mucho más. Creo que el objetivo no debiera ser disminuir las ganancias de la ISAPRES, sino cómo hacer un sistema de salud que permita que haya equidad en el acceso y en el tratamiento y que la salud sea un derecho. Yo espero que con el cambio de la Constitución la salud quede establecida como un derecho. Creo que el debate es más profundo. El precio, las utilidades, el costo y otras variables como la selección al ingreso, como el manejo de las ISAPRES, pasa por una reforma profunda. Y es ese proyecto de ley el que aún se tramita en el Congreso y el que el gobierno busca reactivar junto al perfeccionamiento del sistema público de salud. Las ISAPRES ya solicitaron una reunión con el ministro para abordar el tema y aseguraron que quieren ser parte de la solución y el camino es avanzar en esa reforma. Un debate que se reinstala los posibles cambios al sistema privado de salud.
Cambiamos completamente de tema y nos vamos hasta la región de O'Higgins. 3 personas murieron en un accidente de tránsito que involucró a 8 vehículos en la Ruta 5 Sur a la altura de Rengo. El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves tras la inesperada detención de uno de los camiones que se dirigía hacia el sur a la altura del kilómetro 113. Esto tras chocar con un poste del alumbrado público. Se produjo de esta forma una colisión en cadena que terminó con la vida de 3 personas, todos mayores de edad. 2 de ellos se movilizaban en una camioneta, mientras que el tercero era conductor de un camión. Además, hubo 2 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas hasta el hospital de Rengo. El accidente involucró a 8 vehículos entre camiones y automóviles particulares. Existía un vehículo que había tenido un problema unos kilómetros más adelante, había chocado un poste de alumbrado público y eso había producido una detención masiva de vehículos en el kilómetro donde se produce finalmente el accidente. Yo venía atrás del camión y de la camioneta y lo único que veo es que la camioneta frenó junto al camión y la camioneta le pegó atrás al camión y se fue contra el barranco. Y yo alcanzo a frenar, de milagro no le pegué al otro auto que venía atrás. Internacional. Ya estamos de vuelta en medianoche para revisar noticias internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar dispuesto a dejar el poder el año 2022 si es que así lo deciden los ciudadanos a través de un plebiscito. Para ello, el mandatario llamó a los venezolanos a reunir firmas para pedir un referéndum revocatorio de su cargo, según lo establece la Constitución de su país. Maduro, quien asumió en abril de 2013, fijó el referéndum para el 10 de enero de 2022. El anuncio lo hizo en un acto oficial para conmemorar los 199 años de la independencia de Venezuela. Y si el pueblo recoge la firma suficiente, como exige la Constitución, para un referendo revocatorio, iremos a referendo revocatorio a medirnos en las urnas electorales y será el pueblo quien decida. No será un puñado de golpistas, no será el gobierno de Estados Unidos. En Venezuela, quien decide, quien pone, quien quita, es el soberano pueblo de Venezuela a través de su voto. Estados Unidos registró un total de 34.700 nuevos contagios de coronavirus, la cifra más alta en un día desde mediados de abril. Estados como Arizona, California, Mississippi, Nevada y Texas reportaron máximos diarios de infectados. Administradores de hospitales y expertos en salud advirtieron este miércoles que algunas partes de Estados Unidos están al borde de quedar abrumadas por un rebrote de contagios de COVID-19. El país registró 34.700 nuevos casos en un solo día, la cifra más alta en 2 meses, mientras que hubo 762 muertes en las últimas 24 horas. La Agencia Europea del Medicamento aprobó el primer fármaco para tratar el coronavirus. El organismo recomendó por primera vez en la pandemia autorizar la venta de Remdesivir para el tratamiento de COVID-19 en adultos y adolescentes mayores de 12 años con neumonía. Ralentiza la producción de nuevas partículas de virus y los pacientes graves se recuperan en promedio 4 días antes de lo habitual, aunque la decisión está en la Comisión Europea, que resolverá la semana próxima. Este es el primer medicamento que pasa la evaluación de esta agencia médica. Seguimos en Europa, en un emblema de ese continente y de Francia particularmente. La Torre Eiffel volvió a abrir sus puertas tras permanecer cerrada por segunda vez en su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Para acceder a este símbolo de París, las autoridades dispusieron una serie de medidas sanitarias. Una de ellas es que las personas pueden subir a la torre de 324 metros de altura solo por las escaleras, con el objetivo de evitar que los ascensores sean utilizados y se puedan convertir en foco de contagio. Además, los visitantes no pueden subir más allá del segundo piso y cualquier persona mayor de 11 años debe utilizar mascarilla. El reloj marca las 2 de la madrugada con 18 minutos y a esta hora tenemos una temperatura de 6 grados. Hoy viernes, Santiago va a estar nublado con una máxima de 13 grados. La Ligua, en la región de Valparaíso, va a estar parcial con una máxima de 15 grados. Gracias por haberse informado junto a nosotros. Seguimos como siempre en Canal 24 Horas y les deseamos que tengan un excelente viernes. Muy buenas noches.